Y hoy Dios nos va a hablar en la tarde. ¿Usted vino dispuesto a que Dios le hable? Dios nos va a hablar, hermanos. Dios, en su amor y en su misericordia, siempre nos da una palabra, puede ser de enseñanza, puede ser de crecimiento, de exhortación, de consolación, pero Dios siempre tiene algo para nuestras vidas. ¿Lo tenemos? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tome asiento. Esta carta de los Gálatas es una de las cartas, muy pocas cartas del apóstol Pablo, de exhortación. En aquel tiempo que Pablo escribió esta carta y que va dirigida a los Gálatas, estaba teniendo un pequeño problema doctrinal, y es que el evangelio, todos lo sabemos, nace de las tierras judías, donde había una religión judaizante apegada, pero muy apegada a la ley, o sea, practicante de la ley dada de parte de Dios a Moisés. Entonces, esta práctica judía, esta práctica religiosa que había sido fomentado por muchos tiempos en el pueblo de Israel, con el evangelio, muchos de los que se habían convertido tuvieron que salir de Jerusalén, de Judá, de Samaria, y comenzaron también a moverse en lo que era el imperio romano, donde había esa libertad de poder moverse como ahora, ¿no? Los países que forman parte de la Unión Europea tienen la posibilidad de moverse, si son europeos, sin ningún problema por las autoridades fronterizas. Entonces, en Galacia estaba surgiendo un problema donde los judíos querían judaizar al pueblo de Galacia o a los nuevos cristianos, y esto no se puede dar. Pablo tuvo que confrontar muchas veces las autoridades de la iglesia, porque una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia de Cristo. Son dos cosas diferentes. Entonces, recuérdese que es el nacimiento de la iglesia, es el inicio del evangelio, y el líder o la columna debe de ser muy sólida para poder establecer lo que le ha sido enseñado
o lo que le ha sido transmitido. En este caso, Pablo es una de las columnas fuertes de la iglesia y lleva una gran responsabilidad por el evangelio. Tanto así que si usted va un poquitito más adelante, capítulo 2, versículo 11 al 14, se encontraba Pablo y Pedro, otra columna muy importante en la iglesia. Pero vea lo que sucede ahí, leamos esos versículos. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de... Usted se puede imaginar ese confronto entre Pedro y Pablo. Pedro diciéndole: ¿tú me vienes a decir a mí cuando yo he andado con el Señor Jesús? ¿Tú me vienes a llamar la atención cuando a mí se me encomendó este evangelio? Y Pablo dice fuertemente: le resistí cara a cara porque era de condenar. Vea dónde Pablo comienza también, mis hermanos, a ser firme en el evangelio. Dice: pues antes que vinieses algunos de parte de Jacob, comías con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la... Pedrito estaba viviendo una doble vida. ¿Qué pasó, Pedrito? Eres de doble ánimo. Y en su simulación, vea, y en su simulación participaban también. Vea cuánto afecta. Por eso le digo que las columnas o los cristianos más antiguos deben de ser de ejemplo para el nuevo cristiano. A veces hay relación entre recién convertidos, tiernos, niños en la fe, con personas que están formando parte de un liderazgo o ministros, podríamos decirlo así, donde el recién nacido se espera un comportamiento de líder un poco más modesto, un poco más de respeto, ¿no? Y a veces comenzamos a nosotros, le hablo de nosotros los líderes, comenzamos a bromear con una persona tierna en la fe, y no crea que ella se siente agradable o se siente en confianza, sino que comienza a decir: pero ¿por qué se comporta así? Se supone que debería de comportarse diferente. Me esperaba que tuviera más respeto. Y es que es verdad, a veces confundimos la naturaleza del hombre y el ministro, el nuevo cristiano. Pero es fundamental, porque acá Pablo está diciendo: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, personas, mis hermanos, que tenían una gran responsabilidad, estaban siendo afectados por un comportamiento del apóstol Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio,
dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarte o a judaizarse? Entonces, ¿por qué lo llevo por este lado, hermanos? Porque vemos que desde el inicio estas cuestiones dentro del evangelio se han venido siempre sobrellevándose a lo largo de los tiempos. El evangelio siempre ha tenido este tipo de lucha. Muchos cristianos, muchos líderes en la iglesia han querido modificar o han querido establecer reglas que van en contra de lo que el Señor ya estableció, que ya fueron establecidas por nuestro Señor Jesucristo y que son más interesantes que cualquier pensamiento de hombre. Pero a veces queremos nosotros darle mayor veracidad o darle una mejor posición a las ideas que nosotros tenemos. Es interesante esta carta de Pablo a los Gálatas, porque si usted ve después de su salutación, Pablo, lo sabemos que Pablo era un hombre muy celoso por el evangelio, como lo fue también en la religión. Y acá después del saludo, como dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y rápido va al asunto. Si usted ve las otras cartas de Pablo, tanto como a los Corintios o a los Efesios, comienza después de la salutación, con un agradecimiento. Doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo en sus vidas. Pero acá Pablo va rápidamente y dice: estoy maravillado. Era grave el problema. Era grave la situación doctrinal que se estaba estableciendo en esta iglesia. Entonces, Pablo quiere resolver ese problema. Y no porque Pablo, mis hermanos, sea demasiado duro, sino que el mismo evangelio, lo que llevas dentro, te hace sentir este celo. Lo sintió Jesús cuando llegó a Jerusalén y entró en el templo y vio aquel desorden. Dijo: tu celo me consume. Por eso es que cuando se ve un poco de desorden en la iglesia, el pastor rápido tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque es el mismo evangelio, el mismo celo por las cosas de Dios, la que te lleva a actuar. Eso es, mis hermanos, el defender. No es porque Dios necesita ser defendido, sino que es algo que llevas dentro. Ver cómo, mis hermanos, el enemigo quiere atentar contra la doctrina de la iglesia. Es ver cuando el enemigo está oprimiendo a nuestros hermanos, está atacando a una congregación, a un pueblo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estos cambios? Le hago una pregunta, porque el tema es el modernismo y su engaño y sus engaños, ¿no? Entonces,
si vemos que desde el inicio la iglesia ha tenido este confronto, ha tenido este problema de donde el enemigo quiere meter su falsedad, su engaño. Y hoy muchas iglesias se están modernizando. ¿Usted está de acuerdo en que la iglesia se actualice como se dice acá, no? Hay que actualizarse. Estamos viviendo en el siglo XXI. Muchos dicen así. ¿Usted está de acuerdo que la iglesia se actualice? ¿Nos vamos a voto? Porque esto es lo que está pasando. Aunque si usted no esté de acuerdo, muchos sí están de acuerdo, que se debe de actualizar, se dice en italiano aggiornar, ¿no? Dice el mundo, la gente allá afuera, que nosotros los cristianos vivimos en cuentos metropolitanos, porque todavía creemos a lo que dice este libro. Pero este no es un cuento metropolitano. Este es unas nuevas de la vida eterna que Cristo nos ofrece. Y aunque el mundo viva actualizándose a su manera, la iglesia permanece tal y como Cristo la fundó. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Vive en un presente absoluto y no necesita modernizarse como el mundo moderniza o actualiza su mente, su manera de vivir. Entonces la iglesia debe de permanecer en ese estado genuino en el cual Dios la estableció. Y para no ir así tan lento, le voy a tocar dos puntos donde las instituciones o las religiones que hoy están trabajando, como le decía en la mañana, en el ecumenismo, en eso de unir las religiones, que se unan las religiones, pero la iglesia no puede unirse. Las religiones pueden unirse, las sectas pueden unirse, pero la iglesia de Cristo no es llamada a unirse a este ecumenismo, porque ella salió del mundo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Entonces debe de permanecer en un estado original del cual Dios la estableció así. Y tanto así, mis hermanos, que hoy, en estos tiempos, una de las áreas donde está siendo más atacada y la iglesia puede salir afectada es el matrimonio. Es lamentablemente ver lo que se está moviendo dentro de las iglesias, entre comillas, porque ya perdieron la sana doctrina. Ya a Jesús lo sacaron de esos lugares. Pero nosotros debemos de cuidarnos de no caer en esa falsedad o de que se nos imponga caer o establecer ciertas leyes que ellos aprueban. El matrimonio no puede ser modificado. Dios lo estableció. En Génesis capítulo 1, versículo 27-28. Si lo tienes ahí, ok, dice: y creó Dios al hombre, a su imagen y a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. El varón será varón y la hembra será hembra. No es que el varón puede ser mujer y la mujer puede ser varón. Absolutamente no. Son dos sexos diferentes, opuestos, para llevar a para poder concebir, para poder multiplicarse. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ahora, si de entre dos mujeres se puede fructificar y multiplicar, ¿por qué lo quieren modificar? Si entre dos hombres se puede multiplicar y fructificar, no se puede. Entonces, ¿por qué lo quieren modificar? Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Escuchó algún tercer sexo ahí? Pero si usted no toma esto en cuenta, lo van a acusar de homofobia. ¿No es así? Usted está rechazando, odiando a ciertas personas con pensamiento o con, ¿cómo le dicen?, con educación sexual diferente con la cual esa persona nació. Pero ¿qué nos dice Romanos 1:26-32? Porque todo esto solo es una perversión de mentes reprobadas por Dios. Dominadas por espíritus diabólicos, satánicos. Romanos 1:26-32 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus extravíos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, vea, a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así vive el mundo, mis hermanos. Una mente reprobada, una mente ciega. O sea, eso es feo, ¿no? Imagínense, pero eso lo sentimos nosotros los cristianos. Ver a dos mujeres tomadas de la mano, a dos hombres, ¿no?, por la calle, se siente ese malestar en el alma, ¿no? Pero eso lo sentimos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos otra mente, tenemos la mente de Cristo, tenemos el discernimiento de la palabra de Dios. No estamos ciegos a la verdad. Pero ellos que están confundidos, cegados, que están en un mundo de tinieblas, son mentes perversas, arruinadas. Dice:
estando atestados de toda injusticia. Atestado, o sea, alguien que fue reprobado y que ellos fueron encontrados perversos, injustos, no atestados en buenas cosas, sino atestados en malas cosas. Dice de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, gente totalmente confundida, totalmente arruinada, atienta contra la iglesia. Acá nosotros no hemos visto nada todavía, por ahí comienzan a verse por Roma, en las plazas, pero hay países donde han confrontado a la iglesia y blasfemian contra el nombre de Jesús, atacan a los líderes, a los pastores, se desnudan delante de las iglesias porque no les viene aprobado lo que ellos quieren, porque no los quieren casar hembra con hembra y varón con varón. Esto está viviendo hoy. Por eso es que la palabra dice que como en los tiempos, pero estos tiempos de hoy son peores que los de Noé. Por eso es que tenemos que estar bien alerta, mis hermanos, y con nuestros ojitos bien abiertos, porque el enemigo está avanzando. En la mañana le decía del ecumenismo, cómo ha venido avanzando. Tiene más de 100 años de venir trabajando para poder infiltrarse en la doctrina de Cristo, en la doctrina de la iglesia. Y ha venido avanzando, mis hermanos, con todas estos grupos de personas que se van levantando, porque al enemigo le conviene preparar una plataforma que cuando él se siente, la gente esté completamente sedada o completamente ciega ante tal cosas. Vean lo que dice Daniel 11:37. Todo es un trabajo diabólico, satánico, que se ha venido, mis hermanos, desarrollando con el tiempo, porque cuando este tipo tome posesión, llegue el tiempo de sentarse, que dice Daniel 11:37, dice: del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. Y ahí le dejo para que usted estudie y llegue a la conclusión de dónde es que este tipo viene. Dice: ni del amor de las mujeres. Yo le hago una pregunta. Hasta ahora en el mundo, ¿usted ha visto a algún presidente gay que se haya sentado a gobernar un país?
hasta ahora yo no me he dado cuenta. Porque hasta ahora sería un escándalo. Pero cuando Él se siente, ya no tiene que ser un escándalo. O sea, la gente tiene que estar conscientemente. Ya no tiene que haber homofobia. Por eso es que el enemigo está detrás de todo este sistema, iglesia. Porque él está preparando esa plataforma para que cuando esto llegue, ¡wow! Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ay, ¿a qué tiempos vamos, iglesia? Claro, la iglesia, cuando este tipo se manifieste, ya no estará. Pero el tiempo más sutil o más complicado es el que nosotros estamos viviendo, que es la preparación para ese tiempo. O sea, nosotros estamos viviendo el tiempo de la preparación para que Él se siente, aunque si ya no vamos a estar cuando Él se siente, pero la iglesia está sufriendo. Y va a sufrir estas consecuencias. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ¿cuál es el modo de pensar nuestro? ¿Cuál es el modo de pensar nuestro? El pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, todo lo que se puede estar moviendo, hermanos, no nos tiene que sacar del contexto de esta palabra. No nos tiene que mover de la doctrina establecida por nuestro Señor Jesucristo. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo. La apostasía. Este es otra plataforma que se está usando porque ya muchos, la apostasía, mis hermanos, es el abandono o el rechazo de la fe genuina. El haber abandonado el camino. ¿Y sabe cuánta gente ha abandonado el camino? Y no le hablo gente allá afuera. Le hablo de gente que se reúne todavía dentro de las iglesias, pero solo se reúne por un sistema de religiosidad, por cumplir
con venir a la iglesia, con dar un servicio, pero que no tienen una íntima relación con Dios. Este es el problema de muchas personas, entre comillas, que creemos ser cristianos genuinos. La apostasía dentro de las iglesias, siguiendo solo un tipo, una tradición, un servicio, pero no están viviendo según la Biblia. Todo esto, mis hermanos, es parte del modernismo que la iglesia está viviendo. Dentro de las familias ya no se practica un culto devocional, porque esto nos podríamos alargar, hermanos, pero dejemos ahí el matrimonio, ya. Dejemos a un lado el matrimonio, porque Dios establece el matrimonio, Dios establece la iglesia, pero de allá adentro comienza a veces a deformarse y nos lleva a un evangelio light, a un evangelio cómodo. Pero dejémoslo ahí. Otro punto donde la iglesia está siendo atacada es el aborto. ¿No es así? El aborto, mis hermanos, es otro tema que se discute. ¿Por qué la iglesia no permite la interrupción de un embarazo? La pregunta es: el matrimonio, bueno, cuando una pareja se casa, ¿para qué se casa? Según lo que leímos en Génesis, ¿para multiplicarse? ¿No es así? ¿Y por qué puede nacer el deseo de abortar? ¿Y por qué puede venir, mis hermanos, este pensamiento? Porque se hace o sucede, le dicen, cometiste un error. Porque no se vive conforme a la Biblia. Nuestros jóvenes, ¿por qué se lo toco este punto en el modernismo de la iglesia? Porque nuestros jóvenes están en los colegios, están en las universidades y les incitan. ¿Cómo puedes tener 15 años si todavía no has tenido relaciones sexuales? No hay ningún problema si sales, mira que hay para antes, durante y después. ¿No se llama así esa pastilla? Antes, durante y después. Hay una cantidad de cosas. Se ven en las películas. Se ven. Y esto le llaman orientación sexual. Ay, los padres se ponen rojos, blancos, verdes cuando llegan sus hijos de 10, 11 años diciéndole: hoy nos dieron esta clase. Y usted dice: chamble, yo estaba esperando que llegara a los 18 para decirle qué es. No, si ya le abrieron los ojos. Ya le dijeron que existen preservativos. Nuestros jóvenes están sufriendo todo eso.
¿Y quién es el que lleva todo este trabajo? Están aprobando leyes, instituciones, los gobiernos, mis hermanos, sacaron la Biblia de sus leyes. Hoy Italia está en ese problema, ¿no? De que quieren aprobar las leyes para que ese VT, ¿cómo es? Que todos son iniciales de LGBT. ¿Es así? LGBT. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Entonces, las asambleas están preocupados porque ya se encuentran con manifestaciones delante de sus asambleas, instituciones, buscando, tocando a la puerta, abusando a la puerta. Queremos leyes donde podamos casarnos. Y vea cómo viene todo ese juego, porque cuando el gobierno se reúne, pues sí que tenemos que buscar leyes, porque tenemos que ayornarlos. No pueden ser abandonados, tienen que ser parte de la sociedad. Más que sociedad es suciedad. Y una vez que el país lo aprueba, la iglesia, ¿por qué camino vamos? Así es que el aborto, mis hermanos, que todos estos grupos aprueban y que el gobierno también aprueba, porque él da el consenso a los hospitales para que todo esto se lleve a cabo. ¿Usted cree que los doctores y todo eso en los hospitales no se apegan a artículos que ya fueron establecidos? Entonces allí tanto la ley como el participante o el hacedor o el que pide llevará su castigo. Como que si nosotros fuéramos dueños de la vida, ¿no? Como que si nosotros tuviéramos la autoridad de quitarla. ¿Qué dice Job? Job 10, 8, 12. Job 10, 8 al 12. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y... Ay, qué corto hace el tiempo acá, Job, ¿no? El tiempo de vida de una persona. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, punto y coma. Y luego te vuelves, me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Imagínese. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó. ¿De quién es la vida? ¿Quién tiene el poder? ¿Y por qué el hombre quiere oponerse o quiere tomar esa posición? Porque su mente está
mal. David dijo en el Salmo 139, ¿no? Versículo 13. Veamos. Mi embrión. O sea, ¿por qué dicen que eso no tiene vida? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. O sea, en lo profundo de nuestro ser reconocemos que el formador de este cuerpo, de esta vida, es Dios. En lo más profundo. David no vivió, hermanos, en el siglo XXI de decir que por toda la tecnología y la ciencia avanzada descubrió esto, sino por revelación de Dios. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esto, mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. Y quizás usted me esté diciendo, se salió del tema el pastor, del contexto de lo que estábamos leyendo. No, le he leído esto, mi hermano, porque son las partes donde la iglesia va a sufrir. Y nosotros debemos de estar preparados, porque somos, podría decirle así, las últimas generaciones. Y las últimas generaciones tendrán que enfrentar cosas difíciles. Quizás no vamos a hacer van a tentar con nuestra vida, con nuestra carne, como lo hizo le sucedió a la iglesia primitiva, pero sí con nuestra salvación, pero sí en nuestra integridad con Dios. Ahí está sufriendo hoy la iglesia, porque se nos quiere presentar o se nos está sensibilizando a un sistema de vida que atienta contra la palabra de Dios, que atienta con la doctrina que debemos de seguir. Hermanos, son tiempos, como dice Gálatas, versículos 7 y 8. Volvemos. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertirlo. La perversión, arruinar algo, destruir algo. Cuando éramos adolescentes, nosotros, los grandes, nuestros padres nos decían: no te ajuntes con ese tal, no te ajuntes con esa chusma. Y allá íbamos nosotros cuando el pastor predica y habla de que él era el más pequeño, y yo digo que igual me pasó a mí. Tenía 13, 14 años y yo andaba con 25, 30 años, todos hombres viejos. Al que toma y no se emborracha, en El Salvador se le llama ladrillo seco. Y yo con ellos era un bichito, un niño. Tomaba, me emborrachaba, despertaba y ellos seguían tomando. Me volvía a tomar otra y me volvía a dormir. ¿Por qué? Porque eran ladrillos secos. Pero yo decía, mira qué mentalidad, cómo me estaban pervirtiendo. Y yo decía, algún día
yo voy a resistir. Ese era mi objetivo. Y ellos pervertirme, llevarme a arruinar mi vida. No me decían, mira niño, quédate porque tú no puedes mezclarte con nosotros. No, viene, vamos. Perversión, dañar. Hoy Pablo está diciendo, porque perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto se está dando ahora y se dio en aquel tiempo. Mas si aún nosotros, vea la posición que toma Pablo y dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. ¿Por qué Pablo menciona esto, mis hermanos? El evangelio, ¿por quién fue traído? Por Cristo. Él trae las buenas nuevas y no puede nadie superarle. Él tiene toda la primacía. Él tiene lo original. Entonces nadie puede venir del cielo diciendo, no, el que Cristo predicó, el que Jesús predicó, ese quedó descartado, hoy traemos uno nuevo. Absolutamente no, Señor. No, es que en el siglo XXI se ha modificado y aquí les traemos otra copia. No, Señor. Yo sigo con el evangelio que Cristo predicó. Yo sigo con la doctrina que Él estableció. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes os he dicho, también ahora lo vuelvo a repetir, dice, con mucha seguridad, con mucha autoridad. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este equilibrio que debe de tener la iglesia es el que es fundamental, mis hermanos. Como líderes, como predicadores, como le decía en la mañana, ministran acá el altar. Se debe de tener un cuidado a no saltarnos, a no desviarnos de lo que predicamos, de lo que decimos, de lo que compartimos con la iglesia. Yo tiemblo, hermanos, durante vengo a predicar o estoy haciendo la predicación. Yo tiemblo y le digo, Señor, cuídame. Que mis emociones, mi sentimiento, que lo que me rodea, Señor, no vaya a afectar la genuinidad de la palabra. Estoy acá y estoy diciendo, Señor, es correcto lo que estoy diciendo. Me voy y me voy pensando, dije lo que tú querías que dijera. Porque no estamos, mis hermanos, tratando cosas materiales, estamos tratando con almas que no le pertenecen a ningún hombre, sino solo a Jesús. Son de Él, somos de Él, y debemos tener ese cuidado, mis hermanos, de tener ese equilibrio, saber evaluar, dice Pablo. Si ustedes ven que yo me estoy desviando, evalúen si el mensaje es correcto. Evalúen lo que se les predica, porque si no es conforme a lo que se les enseñó, a lo que se les instruyó, tal persona es merecedor de destrucción. Que Dios nos ayude.
El que no predica a Cristo céntrico y no le da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su mensaje está en grandes problemas. Y eso es lo que está pasando hoy, hermanos. Muchos se han vuelto panaderos, pizzaiolos, viven leudando masa, viven leudando el evangelio para mantener. ¿Sabe por qué es tan dañino comer mucho pan y mucha pizza? Lleva mucha levadura, güey. Y eso su efecto lo sigue haciendo en el cuerpo de la persona. Cuando se predica un evangelio, hermanos, muy leudado, la gente salta, la gente aplaude, la gente. ¿Por qué? Porque se le tocan sus emociones. Pero cuando se predica un mensaje que llega al corazón, al alma de la persona, casi siempre va a tocar en la parte dañada, la parte que necesita de Dios. Y debemos de tener ese cuidado de no tocar mucho las emociones de las personas. Porque Pablo lo dice el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres. ¿No dice así? ¿O el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué sucede? No sería siervo de Dios. No debemos de buscar gloria de los hombres o tratar de agradar a los hombres. Usted no viene a la iglesia, ni yo vengo a la iglesia para agradarnos entre nosotros o agradar al pastor, sino que venimos por gratitud a alabar a nuestro Dios, que es santo, puro y que no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y seguirá siéndolo por la eternidad. Uy, Señor, se fue el tiempo. Segunda de Corintios 11, 13, 15. ¿Qué dice? Mire cómo se mueve el enemigo, hermanos. Ese modernismo y esa falsedad que hay ahora. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y esto es lo que hoy tenemos. Le decía en la mañana qué difícil le fue al faraón poder identificar entre los prodigios que hacía Moisés y los que hacían los magos. Eran muy parecidos. Todo lo que hacía Moisés lo hacían los magos. Entonces Faraón decía: ¿y dónde está la diferencia? Uno o el otro lo puede hacer.
En las iglesias suceden milagros, prodigios. Gente que danza, gente que habla en lenguas. ¿Y cómo vamos a identificarlo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué más dice? Cuyo fin será conforme a sus obras. Hasta el 15 les dije, ¿no? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus falsos cristos, falsos ungidos, falsas enseñanzas, falsos milagros. Toda esta falsedad, mis hermanos, que está escondido, está manifestándose como que si fuera verdadero, pero que no es verdadero. Esto está sucediendo en las iglesias. Que Dios nos ayude, que Dios nos cuide. Cuando le digo que Dios nos cuide, nos tiene que cuidar a nosotros, los ministros, los pastores, diáconos, líderes, todos los que ministramos, que Dios nos cuide de esas artimañas para que no afectemos la iglesia de Cristo. Primeramente nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo discernimiento, sabiduría, para ver qué es lo que se está moviendo. Que este modernismo, mis hermanos, no afecte nuestra relación con Dios, que no afecte nuestros principios, que no sean afectados por ninguna circunstancia de lo que estemos viviendo. Amén. Póngase de pie. Se nos fue el tiempo. Juan 8, 31 al 32. La libertad no es libertinaje, hermanos. La libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario no la tenemos que volver en libertinaje. El libertinaje es la actitud irrespetuosa de la gracia o menospreciar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Así es que mucho cuidado, porque Pablo le llama la atención a los Gálatas. ¿Qué dice? 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, y esto es lindo, permanecer en sus palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es el cuidado que debemos de tener. No salirnos de la palabra de Dios. Examinar nuestras actitudes a través de la palabra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo aprueba la palabra de Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo aprueba la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no lo aprueba, yo no lo debo de hacer. Seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando conoces el Evangelio y vives, le decía esta mañana, es importante que todo aquel que acepta a Jesucristo como su único y verdadero Salvador haya nacido de nuevo. Porque gente que ha confesado o ha declarado, hay mucha. Pero gente que ha tenido un encuentro íntimo con Dios, esa es la gente que no cambia. Los que han conocido la verdad, los que han experimentado.
ese nuevo nacimiento. Es por eso que le decía esta mañana que cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, esa relación íntima con Dios, decimos como Pablo, rápidamente, sin pensar, es que tengo que bautizarme, es que tengo que decidir dejar horas de trabajo para poderle servir al Señor. No, rápidamente decimos como Pablo, heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque te es revelada la verdad. Y no hay cosa mejor que Cristo se te presente en tu vida. Cuando te viene esa revelación, mi hermano, cambia tu mentalidad. Tienes revelación del reino de Dios y comienzas a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese celo que probó Pablo, que probó Jesús, yo no sé si usted lo ha experimentado. Estaba recién convertido. Tenía 2 meses, 3 meses. Poco conocimiento de la palabra, pero estaba viviendo mi primer amor. Y me recuerdo que íbamos a trabajar y comenzó un muchacho a hablar del evangelio, pero resulta que comenzamos a conversar y comenzaron a salir puntos que no iban de acuerdo. Y yo le dije, espera, ¿de qué iglesia eres tú? Yo soy solo Jesús. Yo no tenía tanto conocimiento de esa secta, pero le dije, ¿solo Jesús? Sí. ¿No crees en el Padre? Me dijo, es el mismo Jesús. ¿No crees en el Espíritu Santo? Es el mismo Jesús. Hermanos, eran las 8 de la mañana y iba a andar todo el día con ese muchacho. Yo me sentí incómodo y le dije, estás equivocado. Nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se tiró una risa burlona. Y desde ahí en adelante, hermano, yo dije, no, yo tengo que estudiar la palabra. Yo sé que estoy en la verdad, pero ¿cómo se le explico? Una cosa es, mi hermano, saber lo necesario para nosotros. Nos ayuda a vivir en este mundo, pero otra cosa es tener que compartir la verdad con los demás. Que Dios nos dé la fuerza en este tiempo, porque tenemos que hacerlo. Compartir la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta gente confundida, perversa, necesita que se le predique la verdad, pero debe de ser explicada de la mejor manera para que salgan de esa ignorancia, para que salgan de las tinieblas y vengan a los pies de Cristo como nosotros hemos venido. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Dios, porque nos has revelado tu verdad. Enviaste a tu Hijo a morir en la cruz
a darnos vida eterna. Él nos vino a mostrar el camino, la verdad. Él nos ha dado vida. Ayúdanos, Dios, cada día. Cada día necesitamos de ti, Señor, en medio de un mundo perverso, dañado por el enemigo, por Satanás, sus falsedades, Señor. Hay gente, Dios Padre, que está confundida, Señor, y necesitamos llevar el mensaje, rescatar esas almas. No que la iglesia se vuelva, Dios mío, moderna. No es que la iglesia tiene que actualizarse, Señor. Tu palabra es la misma, ayer, hoy y siempre. Y vive en ese presente absoluto, Señor, y no cambia. El cristiano que ha conocido ese evangelio permanece fiel y sabe que tu venida se acerca, porque sabe entender los tiempos, sabe entender lo que se está viviendo, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque estamos en los últimos tiempos y la iglesia debe de permanecer firme ante las adversidades, ante la falsedad, ante los cristos falsos que se levantan, ante los apóstoles falsos que se levantan, ante los prodigios, los milagros falsos que se hacen, Señor. Que no vayamos a caer en ese engaño, que no vayamos a caer en esa falsedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que aún a los escogidos serán engañados, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, Jesús. Ten misericordia de cada uno de nosotros, los pastores, Señor, los que predican, Dios mío, los que enseñan, las enseñanzas que damos, Dios mío, en los institutos, las enseñanzas que compartimos con nuestros hermanos, Dios, que sean genuinas, que permanezcan.